tenemos la velocidad de giro del eje principal, tenemos la altura útil. Esta altura útil que aparece ahí es la H, la altura de trabajo, 22 metros, aunque dice metros, sabemos que es metro columna de agua. Y las características pues son las siguientes: diámetro interior del rodete, 180 milímetros, diámetro exterior del rodete, 300 milímetros. Velocidad meridional o vertical del fluido es constante en todo el rodete, a la entrada y a la salida. Velocidad unitaria a la salida, 25 metros segundo. Y aquí viene la parte que para mí es la más interesante. Nos está dando la altura que serían las pérdidas por fricción del sistema, pero lo obtuvieron experimentalmente y lo expresan o lo parametrizan con una cuadrática. Entonces aquí nos dice que las pérdidas por fricción son 0.027 veces de la variable C2 al cuadrado. ¿Qué es C2? Sí, absoluta. Velocidad absoluta a la salida del fluido. Están listos para el examen. Entonces, aquí lo interesante sería saber si nosotros con materias previas somos capaces de obtener ese valor. Imagínense una bomba, obviamente que no lo vemos muchas veces porque no vemos prácticas, y hablo de muchas materias, ¿no? Metrología, instrumentación. Pero si tienes una bomba y tuvieras la posibilidad de medir el flujo caudal, un caudalímetro, y medir la velocidad del flujo, y tú pudieras saber la velocidad a la que entra el flujo a la succión y la velocidad a la que sale, tú observarías que no es la misma, no entra a la misma velocidad que sale, hay una pérdida. Y si eso lo pudieras graficar y tomar datos en cierto intervalo de tiempo, tú verías que el comportamiento no es lineal, sino que el comportamiento suele ser una cuadrática, y esa cuadrática es la que te está dando aquí el ejercicio. Es un dato que te dan, pero que tendrías que haber experimentalmente deducido del sistema, ¿no? Ojo que estoy hablando de la pérdida en la bomba, no son las pérdidas Darcy-Weisbach, desde el filtro, la tubería, los codos, la válvula de globo, no. Ya pasó todo eso y está en la succión. De la succión a que llega al rodete, esa pérdida es de la que está hablando. Bueno, y después obtener el rendimiento hidráulico y lo que son los ángulos de entrada y salida del fluido. Bueno, ya los datos ya los expliqué, no creo que haya alguna duda. Nada más ahí HR, los autores le cambian el subíndice, ¿no? Pero es H, la altura, y la R, pérdidas. Algunos le llaman H de fricción, ponen H subíndice de fricción, pérdidas por fricción del sistema a la entrada del rodete, que ya lo acabamos de explicar. Y de ahí, pues procederíamos a revisar qué cambia nuestro triángulo de velocidades. Originalmente, el triángulo pues se analiza exactamente igual que el que veíamos, exactamente igual. La diferencia en qué radicaría, bueno, lo primero que tendríamos que hacer es establecer en el sistema de análisis cómo es físicamente el rodete contra el flujo de agua. Y aquí, más adelante lo pongo en la imagen, nos dice que va a ocurrir diferente a todo lo que habíamos analizado, en donde habíamos dicho que siempre había un valor inferior o igual a 90 grados. Aquí físicamente la bomba, por cómo está el rodete y cómo incide el agua, es mayor a 90. No sabemos cuánto, pero es mayor a 90. No nos dicen el dato, nomás ve la bomba, es mayor a 90. ¿Cuánto? Esa es la pregunta. Es para identificar. Lo primero que hacemos es obtener la velocidad unitaria de salida. Esa fórmula ya la hemos estado utilizando, ¿sí? Pi por el diámetro de salida del rodete, diámetro 2 o el exterior. N es la velocidad de giro del motor en RPM, y ya sabemos que 60 es para convertir a RPS, ¿no? Ahí está, velocidad lineal, no creo que haya dudas. Y luego venía la ecuación altura de Euler cuando los álabes son infinitos porque no tienen espesor. Ya no le pusimos ahí U1 por C1 entre, no, ya sabemos que se hace despreciable porque hay 90 grados, ya lo habíamos hecho, por eso ahí ya no lo puse. Pasen. Lo suponemos, ya lo obviamos. Sustituimos, ya conocemos la altura unitaria de salida, lo que acabamos de calcular. Ya conocemos aquí, interesante, ya conocemos la velocidad unitaria, sí, porque tienen un aparato para medir el flujo. Ya nos dan el C2U, que cuál es, pues la velocidad cuando sale a 90 grados, ¿no? Ya sabemos cuánto vale, pero porque está instrumentado. Pues este dato en la realidad no necesariamente lo tendríamos. En los ejemplos anteriores lo calculábamos, ¿de acuerdo? Bueno, con eso yo ya puedo sustituir, bueno, la gravedad obviamente, y tengo los metros columna de agua que tendría que subir si no tuviera espesor el álave. Hasta ahí, pues eso ya lo hemos generado. Seguiría
La fórmula de eficiencia hidráulica es una razón de proporción entre la altura real o útil y la altura cuando no tiene espesor el álave, es H de R, ¿verdad? Que tiende a infinito. Sustituimos los valores conocidos, ya es muy fácil, 22 metros columna de agua para lo que acabamos de calcular como altura útil y 48.08 del cálculo previo. Y con eso, pues ya obtenemos directamente la eficiencia. Si me lo piden en por ciento, si se fijan en todos los anteriores yo lo había puesto en decimal, pero es muy obvio, lo multiplicas por 100 y ya está en por ciento. Interesante ver cuánto pierde de eficiencia, más del 50% total de eficiencia, sin tomar temperatura, cuánto se evapora y cuánto deja de ser realmente un flujo que no se va a comportar a compresión, que sería el vapor de agua, que se comprime. No, aquí estás hablando de una pérdida significativa. Bueno, nos pedía eficiencia y nos pedía los ángulos a los que va a salir el fluido. Para poder obtener los ángulos, porque no nos da ni uno ni otro, yo tendría que saber primero pues a qué es igual las pérdidas. Esa formulita pues ya la conocíamos, pero aquí la recordamos. La altura de Euler con rodetes infinitos es la altura útil, H, más el valor de la altura de pérdida, que es la HR. Ahí simplemente es recordar qué es la HR, ¿no? Pérdidas por fricción, o pérdidas hidráulicas, o pérdidas derivadas a la fricción interna del sistema. A eso se refiere. Y de ahí pues simplemente sustituir. Yo ya tengo HR, lo sustituyo. Yo ya tengo el valor de HR infinito. ¿Qué no conozco? Pues el valor de H, la altura útil. Pues ahí lo voy a indicar. Claro, hay que hacer todavía un despegue. Ojo que esa HR fue con la que empecé platicando el ejercicio, ¿sí? Que es la parametrización, la cuadrática que representa las pérdidas, experimental, que es esto que nos dan, 0.027 C2 al cuadrado. Esa es la HR. Y de ahí pues ya puedo despejar, ¿no? Obviamente hay que pasar el 22 del otro lado, hay que hacer la suma algebraica y luego hay que pasar el 0.027 dividiendo y sacarle raíz cuadrada, ¿no? En el álgebra. Yo porque ahí nomás lo voy a indicar. Mi triángulo sigue siendo el mismo, mi triángulo de velocidades. Yo ya conozco la velocidad meridional, yo ya conozco la velocidad unitaria, estos dos ya los conozco. Entonces simplemente voy a tratar de obtener la velocidad a la salida, el C2 que ahí encerré en un círculo. Y para obtenerlo, pues nomás te acuerdas de Pitágoras, ¿no? Vas a tomar este valor y lo vas a elevar al cuadrado. Vas a tomar este valor y lo vas a elevar al cuadrado. Lo sumas y le sacas raíz y vas a obtener este. Bueno, pues eso es lo que indica en esa parte. Claro, hay que despejar, ¿verdad? Si yo quiero despejar de aquí C2, ya lo dije, este va a pasar del otro lado, este pasa dividiendo y saca raíz. Ya tengo C2, ¿verdad? Y ya con ese puedo obtener cualquiera de las tres variables que intervienen. Hasta ahí, el cálculo es muy similar a lo que hemos hecho en los anteriores, solamente que le agregaron esas pérdidas experimentales. Y a partir de aquí cambia. Me dicen, oye, ¿sabes qué? El álave no tiene una forma igual que las anteriores, tiene un ángulo que es mayor a 90. Y esto es lo que platicábamos la vez pasada. Hay tres configuraciones. La configuración inicial es cuando el ángulo de salida modificado, beta 2 apóstrofe, ese es igual a representar que el álave está curvado hacia atrás. No se alcance a ver a qué se refiere, pero ahorita lo voy a tratar de señalar yo. Este es el álave, el que está hablando. Y el fluido va a llegar de este lado. Normalmente nosotros decíamos que si el álave estaba así, el fluido llegaría así, porque siempre llegaba en el mismo sentido del álave, del giro del álave. Aquí va a llegar al revés. ¿Y eso qué implica? Eso implica que el perfil del álave contra el perfil del rodete tiende a ser menor a 90. Si ustedes se acuerdan de los dibujos que presentábamos, este era un vector R, estoy señalando, vector de posición, y este es el vector U. Y entre ellos dos, este de aquí nosotros le llamábamos alfa de entrada. Y eso me representa a mí un valor, si te acuerdas, de velocidad a la salida beta. ¿Cómo lo hacíamos? Simplemente proyectábamos o hacíamos más grande el vector que era el vector absoluto, el C, lo hacíamos este más grande. Y luego ese lo proyectábamos contra el unitario, que es este, el U que tenías aquí, que debía ser este. Y entre los dos era el ángulo beta, era lo que decíamos en el anterior. Aquí no, aquí el ángulo entre el perfil del álave y el perfil del rodete es menor a 90, es este de aquí. Ese es el caso. Otro caso, que es el que normalmente habíamos utilizado en los cálculos anteriores, es cuando el sistema tenía
entre lo que viene siendo el perfil del álave, que en este caso es una pala, es vertical, y el rodete, un valor aproximado de 90. Ese es el radial, este es el ideal. Si se acuerdan, todos decían bomba centrífuga radial, ¿te acuerdas? Y en este caso en particular ellos nos están diciendo que va a ser este el sistema que están observando, en donde está el perfil del álave, y cuando el fluido choca con este punto, o choca con este punto, a la entrada sería aquí, a la salida sería aquí, pues yo observo que el ángulo que se forma a la salida es mayor de 90. Ese es el caso. Y cuando es mayor de 90, ¿qué implicación tiene? Que cambia la fórmula del triángulo de velocidades. Pues en realidad hay una fórmula para cada álave. Entonces nosotros nomás habíamos visto uno, este caso. Entonces ahorita nos están diciendo no, la bomba tiene este tipo de sistema. Pero no nos dicen cuánto vale, quieren que lo obtengamos, ¿no? Es mayor a 90. Esa es la única premisa. Hasta ahí vamos bien. Entonces ahora sí, ya entendiendo que este ángulo es del que están hablando, voy a cambiar el sistema, porque ya dijimos que no es igual a 90, va a ser mayor. Entonces ese sistemita implica que ya no puedo usar este triángulo, porque este valor que estamos mencionando aquí ya no es inferior o igual a 90, es mayor a 90, este vector va a estar para acá. Entonces eso implica, sin poner magnitudes, que nos quedaría así el triángulo. Este sigue siendo el mismo, este sigue siendo el mismo, pero este vector queda mayor a 90, es este ángulo del que están hablando. Entonces ya tengo componentes que cambian de posición, ¿verdad? A eso se refiere. Y este es con el que vamos a trabajar. ¿Cuál triángulo es el que ocupamos? Este triangulito. Cuando dice triángulo de velocidades para un ángulo de salida mayor a 90, ese es el triángulo de velocidades, el que acabo de señalar. Los demás son sus componentes rectangulares, lo que puse en azul, lo que puse en rojo. Pero el triángulo es lo que está ahí iluminado. Y con eso es con lo que se va a trabajar en este ejercicio. Entonces, abstraigo de ahí, ese es mi triángulo de velocidades a la salida. Nomás una precisión, el triángulo de velocidades a la entrada es igual. Lo que cambia es el de salida, el de entrada se mantiene igual. Yo porque aquí no lo pongo, pero eso es lo que tú tienes que saber, es lo que cambia. Quiere decir que si yo te pongo los otros tipos de álaves ocurre lo mismo, el de entrada es el mismo, los que cambian son los de salida, la velocidad de salida. Ese es el triángulo que vamos a trabajar. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues observar sus componentes. Sigue las mismas reglas que veíamos en cuanto a que si yo quiero establecer las velocidades meridionales, esta velocidad meridional de salida es igual a la velocidad relativa. Este vector mide lo mismo que esto, eso ya lo habíamos visto. Y hay otras igualdades que podemos usar. Si yo quiero saber la velocidad de salida unitaria, pues puedo sumar la velocidad unitaria y la velocidad relativa. Sumo estos dos vectores y me va a dar esto. Eso con inspección, observándolo. ¿Qué es lo que cambia? Pues cuando use el triángulo, ¿no? Eso es lo que cambia. Entonces bueno, ahí lo pongo yo, o lo expreso con el valor de beta. Ese beta que aparece ahí 2 tiene el apóstrofe. ¿Qué quiere decir? Que es el valor del álave curvado y no es el que me piden, es el corregido. ¿Por qué se corrige? Porque cambió su posición. El original que nosotros queremos es este. Si yo lo quiero obtener por inspección, es obvio que de aquí, pásale, de aquí hasta acá son 180 grados. Aquí hasta acá. Entonces le tengo que restar a 180, le resto este de aquí y obtendría este. Eso es lo que pongo aquí como si fuese una ecuación para poder ubicarlo. Ahí lo pongo. Quiero obtener este ángulo, pues tendría que tomar 180 y restarle este de aquí. Ahí está. Quiero obtener cuánto vale este vector, pues puedo sumar estos dos. Ahí está. Eso es por inspección. Y son las fórmulas que tomo como fórmulas de trabajo. ¿Hasta ahí alguna duda? Para que se vaya observando de dónde lo obtienen. ¿Qué faltaría? Bueno, voy a usar ese triángulo, ya lo mencionamos, este triángulo de aquí, pero para poder utilizarlo yo necesito saber, aquí lo indica, necesito saber cuánto vale este, ¿verdad? Beta 2 modificado. Y eso pues lo puedo hacer con estos dos valores, ¿no? Depende que conozcas, si conozco la hipotenusa, que es la velocidad relativa, si conozco la velocidad meridional o si conozco la velocidad de salida relativa. Con cualquiera de esos yo lo puedo calcular. Si utilizo tangente, el opuesto y el adyacente, que es lo que veníamos haciendo. Pásale, compañero. Aquí lo expreso con tangente, ¿no? Ya sea que utilice velocidad relativa meridional o utilice velocidad meridional absoluta, no relativa. Ya sea este o este, es lo mismo para este triángulo rectángulo, ahí está.
y este cateto pues es este. Entonces, es sencillo. Después de eso, pues recordamos nosotros que estos dos son iguales, ya lo mencioné, aquí está. Y si son iguales, pues yo ya puedo intercambiar esto, ¿no? Así quedaría expresada mi ecuación trigonométrica de este triángulo. ¿Dudas? Ya tenemos esa parte. ¿Qué faltaría? Bueno, quiero obtener o quiero relacionar este vector C2. ¿Qué tengo que hacer? Pues tengo que saber este vector al cuadrado, este vector al cuadrado, sumarlo, sacarle raíz y obtendría la hipotenusa. Pero también es cierto, ya lo dijimos, que este vector son estos dos. Vamos a tomarlo en cuenta. Y ahora sí podemos ver nuestra ecuación de Pitágoras, ¿no? Si yo quiero saber este vector de entrada de salida, elevo este al cuadrado, elevo este al cuadrado, ahí está, y le saco raíz. Bueno, pues ahí lo voy a indicar. Obvio que yo quiero conocer la velocidad meridional, bueno, pues la despejo. ¿Por qué? Porque es el dato que no conozco. De aquí despejo, pues este pasaría del otro lado, hay que quitarle aquí el cuadrado, pues ponemos ahí una raíz. Y ahí pues lo indico. Simplemente despejamos la velocidad meridional. Ahora sí, ¿qué datos tengo? Este dato ya lo conozco, este dato ya lo conozco. Aquí lo puse nada más para no tener que regresarme en las filminas. Ya conocemos, este era un dato que nos daba el autor, ¿sí? Debería de haber tenido un flujómetro para poder medir eso. Este nosotros lo obtuvimos de un paso previo, lo puedo ahora sí sustituir para hacer este cálculo. Yo ahí lo indico y ya tendría la velocidad meridional a la salida. Recordar que nos decía que la velocidad de entrada y velocidad de salida meridional eran iguales. Aquí está, lo dice el enunciado. Si no fuera así, quedaría expresado en función de, ¿sí? Entonces bueno, ahí queda expresado como si fueran iguales. Y después de eso ya podemos ahora sí proceder al siguiente cálculo, que es rescatando la velocidad de salida, rescatando a qué es igual esta fórmula que ya habíamos dicho, velocidad unitaria de salida, la vuelvo a rescatar, ya puedo sustituir directamente, ¿no? Porque yo ya conozco este valor, es este, y ya conozco este valor, es este, es un dato. Entonces ya puedo sustituir y despejar la velocidad relativa. Ahí está, velocidad relativa 6.15 metros segundo. Todavía no es lo que me pide, pero ya nos aproximamos. Pura álgebra, ¿no? En el sistema. De ahí me paso al siguiente cálculo. ¿A qué es igual el triángulo que se genera con el ángulo de salida modificado? Bueno, es igual a la velocidad meridional a la salida entre la relativa. Esto ya lo puedo utilizar porque de ahí yo ya conozco ambos términos. Nada más despejo ahí el ángulo y luego le resto 180, ¿verdad? Bueno, pues ahí lo sustituyo y a 180 le quito ese valor y ya tengo el primer dato que me pidieron, el ángulo de salida, y compruebo si efectivamente era mayor a 90. Y ya vemos que sí, es mayor a 90, 108. ¿Qué nos falta? Beta 1, que ese no necesariamente es mayor a 90. Para ese sí puedo utilizar el triángulo de velocidades original, porque ese no cambia. Es el triángulo que ya conocemos, entonces va a ser muy rápido porque eso ya lo hemos hecho. Simplemente recordamos que C1, la velocidad absoluta de entrada, es igual a la velocidad meridional, que cuando yo haga el valor de coseno de 90, que es alfa, pues se va a eliminar la mitad de la ecuación de Euler para la altura. Entonces me voy a obviar muchos pasos que ya no sabemos, ¿verdad? Velocidad unitaria, ya la conocemos, pi por el diámetro del rodete de entrada al cuadrado por n entre 60, por la velocidad del motor, ¿no? Ya tengo la unitaria y ya puedo proceder a mi ecuación, es muy sencilla, la ecuación que ya teníamos del triángulo que está aquí, el opuesto y el adyacente, ¿no? Opuesto, adyacente, recordando que este C1 es igual a la dirección del meridional de entrada, aquí lo puse, este es igual a este. Aquí está indicado. Y la 1 ya lo conocemos, puedo despejar directamente el ángulo. Y ahí acabamos. Ese es un ejercicio un poquito más complejo. ¿Por qué? Porque tengo que inferir muchas cosas, tengo que deducir muchas cosas, ¿no? Y aún así, él tiene mucha instrumentación en este ejercicio, porque te dio el valor de C2U que tendrías que medir en el equipo, y eso ya nos ayudó. Y la otra nos dio el experimento de la pérdida HR. Entonces ya nos ayudó bastante. Claro que son ejercicios semi-experimentales. Pero pues hasta donde yo sé, ese Ansaldo que está ya no ha funcionado en fácil unos 30 años.
Entonces pues no se pueden hacer experimentos, ¿no?, para demostrar, y sería más extenso, ¿no? Pero sería interesante ligarlo con, a mí me gustaría esta materia con instrumentación, porque ahí sí podrías comparar estas mentiras con lo que te diga el manómetro, el vacuómetro, el flujómetro o caudalímetro, y a ver, vamos a ver si es cierto esas mentiras. Pero tendríamos que tener equipo también para medir el vector del flujo, y ahí es donde se pone bueno. Hay unas regletas especiales para eso, unas reglas como de 1,5 metros, que tienen una L y miden el arco del flujo cuando sale. Pero bueno, eso ya es instrumentación. Pero bueno, este es el ejercicio 1. ¿Dudas? Hasta el examen, ¿verdad? Muy bien. Ahora sí, el bueno. Decíamos que factor de corrección de Freire, no lo pronuncio bien, no hablo alemán, pero vamos a ver el ejemplo, ¿no? Tenemos una bomba centrífuga, tiene una velocidad específica. Esta velocidad específica fue la que platiqué que no aparece en el triángulo de velocidades. Es la velocidad a la cual se mueve el rodete, pero angularmente, no lineal. Todas las velocidades que vimos eran lineales. Esta es angular, velocidad específica, NS le llaman. Y dice que a esa velocidad se mueve de punto 58 y está bombeando un caudal de 780 litros por segundo. Yo lo transformé a metro cúbico segundo porque es como lo voy a ocupar en el ejercicio para no entretenerme. Y luego dice que suministra una altura relativa, aquí nada más una precisión, esa altura relativa en realidad es la altura manométrica que están midiendo, la altura de trabajo leída en el manómetro, es la que le llamábamos H o H útil, pero aquí le llama altura relativa. ¿Por qué relativa? Porque depende de dónde puso el manómetro. Como vimos en ejercicios anteriores, sí afecta la medición para saber cuánto es la verdadera presión que tiene. Dice que donde puso el manómetro, que debería de ser a la salida, a una cierta altura de la salida, no sabemos dónde, pero la lectura que nos da es de 32.5 metros columna de agua. Datos, los dos diámetros del rodete, ya tenemos los espesores, que llaman aquí T1, en los ejercicios anteriores le llamaban ellos B1 y B2, es el espesor del rodete. Este autor le llamó Salot, se llamó T1, pero es lo mismo, es el equivalente. Y luego dice que consideremos los álabes curvados hacia atrás, es decir, considera el triángulo original que veníamos usando. Y después el ángulo de salida ya lo dan, el beta 2, y es de 22 grados, es inferior a 90, desde 22 hasta 90, no más de eso. ¿Y qué nos pide calcular con eso? Bueno, pues nos pide calcular cuál va a ser la velocidad de giro de la bomba real ya para hacer ese trabajo, y nos pide calcular la eficiencia hidráulica del sistema. Y para eso sí necesitamos sí o sí saber cuántos álabes tiene y saber cuál es la pérdida de corrección. Y para eso yo puse una premisa. Para poder calcular eso yo necesito saber cuántos álabes. Vamos a probar con 5 álabes, pero me tendrían que dar o el valor o el rango. Dicen, a ver, prueba con 3, 5, 6 y dime cuál es el que me da más pérdida hidráulica o menos pérdida hidráulica. A eso se refiere. Y lo siguiente, tendría que buscar el factor de corrección, porque ya existe espesor del álabe diferente. Acuérdate que hablábamos de esto la sesión pasada y decíamos como comentario que siempre habíamos considerado que el flujo tenía el mismo espesor del álabe, y este autor considera que en realidad va divergiendo, o sea, se va haciendo más grande, es una tobera divergente. Entonces él sí lo considera. La ecuación matemática que él encontró experimental dice que el factor de corrección es igual a 0.58 veces de 1 más el seno de el ángulo de salida. Entonces está expresado en términos que ya conocemos, el ángulo de salida del flujo. ¿De dónde viene esa teoría? Bueno, nada más así como comentario, son dos autores. Este primer autor es, si no mal recuerdo, croata y con descendencia también suiza, y este cuate es alemán. Entonces ellos lo que hicieron fue darse cuenta de esto, ¿verdad? Que esta distancia no es igual que esta. Y de todos los cálculos que habíamos hecho, este vector se consideraba igual a todo lo largo del espesor, y eso no es cierto. Y al hacer eso, pues ellos hicieron ahí sus deducciones. Igual al final muestro el librito de donde lo toma, son 386 hojas que utilizó en su deducción. Entonces yo nomás te muestro de dónde tomé ese pequeño abstract para poder entenderlo. Pero ahí te habla de que utiliza Bernoulli, te habla de que utiliza la ecuación característica que vimos ya nosotros de NS, que ya habíamos platicado, es lo que él hace, y hace experimentos, toma la bomba y hace experimentos y llega a esta ecuación. Por eso dice aquí aproximadamente, ¿verdad? Es una fórmula semiempírica, esta es la que estamos tomando.
porque es la que el autor, que es Mataix, tomó. Digo, voy a tomar la corrección de este autor y le echó la culpa a este autor. Por eso busqué al autor en su momento. A ver, ¿qué hizo este cuadro? Eso es lo que él hizo. Y con eso lo vamos a calcular. A este le echamos la culpa. Bueno, ahora sí ya podemos proceder a nuestro cálculo. Nada más tomar en cuenta que la fórmula cambia las siglas. Nosotros lo conocíamos como NS y este autor lo llama GH, pero en realidad es lo mismo. Es la formulita que voy a usar en su momento. Y ya explicaré cada variable, ¿no? Entonces empezaríamos, lo primero es recordar la fórmula original, que decimos eficiencia de nuestro sistema de la bomba, pero ya la final, la corregida, y aquí es igual a la gravedad a la altura útil de Euler elevada a la 0.75 entre el caudal elevada a la 1/2. Bueno, eso dice la ecuación, pero para poder usar esa ecuación yo necesito pues parametrizarla, y para eso pues simplemente hay que sustituir este valor de velocidad de giro, ya me lo daban 0.58 adimensional. Es otro tema deducir este valor, viene en el enunciado, pero deducirlo es experimental, no voy a entrar en ese detalle. Velocidad a la que está girando el rodete real, y después viene la gravedad, si la conocemos, y si se fijaron ya nos daban ellos la altura, decían ellos altura relativa, esa era la H, o manométrica decían. Este es el valor, 32.5 metros columna de agua. Y el caudal también nos lo daban, no nos lo daban en litros, yo lo convertí en metro cúbico, ¿sí? Para ubicarlo en función de volumen y tiempo, ¿no? Por segundo o sobre segundo, 0.78. Entonces, de aquí lo único que tendríamos que profundizar nosotros, si quisiéramos dominar el tema,